Hermanos, un gusto de saludarlos una vez más. Estamos contentos de encontrarnos. Otro día, ya el tercero va pasando. Hoy día yo tuve un día bien corrido, pero aquí estoy. Quiero saludarlos, un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Estoy mirando aquí las caras de los que están con las cámaras encendidas y los que están con las cámaras apagadas. Miro los nombres. Para todos, un abrazo cariñoso. Verdaderamente anhelo, a pesar de que Sergio no quiere que termine la pandemia, yo anhelo volver a encontrarnos físicamente y darnos un abrazo. ¿Ya? Esto es bueno también. ¿Saben? Yo creo que, de paso, aquí me voy a aprovechar. De paso, yo creo que el trabajo de la iglesia a través de medios telemáticos como lo que estamos usando, independiente que la pandemia termine, se quedó y vamos a estar siempre usándolo. Probablemente no en todos los cultos, pero lo vamos a estar usando. Ya es un asunto que se puso, se internalizó y tiene algunas ventajas. Tiene ventajas, pero tiene algunas ventajas. ¿Ya? Hermanos, un gusto de estar con ustedes en esta hora. Sergio decía un minuto atrás cuando saludaba y daba la bienvenida, parece que hoy día tenemos guerras, conflictos. Eh, Miren, Apocalipsis capítulo 12, cuando se usaba en campañas de predicación, mire, para allá por la década de los 90, hubo mucho evangelismo basado exclusivamente en Apocalipsis, con un curso que preparó el pastor, un patentino, ya me acuerdo, del que hace poquito descansó en el Señor, el seminario de Apocalipsis. Se hizo mucho evangelismo, hubo muchas almas que fueron ganadas predicando Apocalipsis, evangelismo de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegaba el capítulo 12, a veces titulaban esto La Guerra de las Galaxias, porque tiene una connotación con la película del cine. ¿Eh? Hay una saga de películas, no sé, son 4 o 5, que comienza con la Guerra de las Galaxias y ustedes, si hay algunos que son medio, no sé por qué hay algunos que son fanáticos de esta saga de películas y las conocen todas. Yo nunca las he visto, pero la Guerra de las Galaxias. Pero yo quiero llamarlo la atención y a lo mejor, no sé si titularlo, pero destacar otro aspecto. Miren, mis queridos hermanos, yo les decía ayer, la mayoría de los comentaristas, entre ellos la Rondel, que yo les mostré el libro ayer, lo tengo aquí a mi mano también, la mayoría de los comentaristas, entonces dicen, Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14 se constituyen en una unidad y prácticamente están en el corazón del libro de Apocalipsis, en el corazón de la revelación de Apocalipsis. Ahora, el gran valor, desde mi perspectiva, si ustedes me permiten, tiene mucho, pero el gran valor que tiene el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es que a nosotros nos va a proveer el marco en donde se desarrolla todo el plan de la salvación. Y este marco es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y esto es un elemento muy importante, saben ustedes que esto ha sido un aporte por muchos años, yo les decía, por muchos años de los pioneros. El mundo protestante, recién ahora, algunos autores y teólogos protestantes están dándole importancia a este concepto del gran conflicto, que en realidad el gran conflicto va más allá, es anterior y va mucho más allá de la experiencia humana. Esto es importante, de la experiencia humana. Entonces, ¿cómo es? Primero, y espero yo que esto lo podamos desarrollar mañana y pasado, y si es necesario el viernes, pero tomarlo de buena forma. Primero, podríamos decir nosotros que Apocalipsis capítulo 12 también va a ser ampliado y va a ser profundizado en Apocalipsis capítulo 13 y 14. 13 y 14. Noten ustedes, los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 6, a través de la figura de la mujer vestida de sol y la figura del dragón escarlata, se va a mostrar el gran conflicto, pero aquí en la tierra. Luego vienen esos textos famosos que van desde el 7 en adelante, incluyendo hasta el verso 10 o verso 9, en donde relata el inicio del gran conflicto, y eso lo entendemos nosotros, que es el inicio anterior a la existencia del ser humano, el inicio en el cielo. En el cielo. Luego entonces están las consecuencias de este gran conflicto. Por una parte, mis queridos hermanos, la consecuencia principal del gran conflicto está en ¿qué? En que en la sangre de Cristo, todos aquellos que se aferran a la sangre de Cristo son vencedores.
Y después está entonces la acción satánica en contra de Cristo. Pero la acción satánica ya no puede ser directamente en la presencia de Cristo, sino que en la acción satánica en contra de la iglesia, de la mujer, del cuerpo de Cristo. Más o menos podríamos decir así. Ahora, esos elementos, mi querido hermano, nosotros los vamos a ver después en el capítulo 13, especialmente toda la obra satánica, y en el capítulo 14 nosotros vamos a ver, mis queridos hermanos, la obra divina, que tiene que ver con la salvación del ser humano, que tiene que ver con el plan de la redención. Miren, ustedes ya tienen su Biblia, me imagino, en sus manos, capítulo 12, vamos a ir mirando cada uno de estos aspectos. Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Aquí nosotros tenemos la primera figura. Es una figura. El profeta está viendo una visión y a través de la figura, entonces, él está, digamos, la visión está entregándonos una verdad espiritual más profunda. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, aquí está la primera figura que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Y esto tiene que ver con qué, mis queridos hermanos. Nosotros a lo mejor probablemente, la revelación lo dio así, pero probablemente nosotros podríamos decir, ¿sabe qué? Este párrafo lo vamos a acomodar de punto de vista cronológico. Y los textos que vienen a partir del verso 7 en adelante, cronológicamente, son anterior a la figura de la mujer vestida de sol y del dragón escarlata. Porque dice el verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí está la descripción, mis queridos hermanos, del origen del conflicto. Y podríamos decir, es una descripción, pero en realidad el origen del conflicto se constituye en un verdadero misterio. Hubo una batalla en el cielo. Y aquí nosotros encontramos, no vamos a ir a leer los textos para no distraernos de acá, pero aquí nosotros encontramos ayuda. Hubo una batalla en el cielo. Aquí la batalla en el cielo está determinada fundamentalmente por una parte, dice la Escritura, luchaba Miguel y sus ángeles. Miguel es uno de los títulos de Cristo. Miguel es mencionado en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, Miguel es mencionado como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, así como nosotros encontramos una figura de Cristo en el capítulo 5, bajo la figura de un cordero como inmolado, el sacrificio de Cristo, aquí aparece la figura de Miguel. Miguel como el gran príncipe, Miguel como el que batalla, Miguel como el que defiende, el príncipe que defiende. Él luchaba. Y por otra parte luchaba el dragón. Y aquí la primera figura ya está identificada, el dragón. Pero noten ustedes, hermanos, los detalles. ¿Cómo está diciendo? Verso 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la figura satánica aparece en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, bajo la figura de la serpiente. Y noten ustedes que cuando la serpiente habla con Eva, en realidad no era la serpiente animal la que estaba hablando con Eva, sino que era Satanás, que usó como un instrumento, como un medio, a la serpiente para llegar al corazón de Eva. Y noten ustedes que aquí la descripción dice
que esta es la que engaña al mundo entero. Y no se olviden ustedes que finalmente, mis queridos hermanos, Eva, nuestra primera madre, o la madre por sobre todo, Eva, fue engañada por Satanás. Fue engañada. Entonces, aquí hay una característica que es importante. Este dragón escarlata, que es espantoso, que es terrible, la descripción que hace dragón escarlata, que es espantoso y terrible, no es otra cosa que una figura de Satanás. Y aquí en el verso número 9 está claramente identificado. Este es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y noten ustedes que tiene como característica engañar al mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y este es un primer hito que es importante, mis queridos hermanos. Según el registro bíblico, en la batalla en el cielo, en la lucha en el cielo, el dragón no prevaleció. Podríamos decir nosotros, pierde la batalla. Y como resultado de la pérdida de la batalla, dice la Escritura que es lanzado fuera. Es lanzado fuera, es destronado. Y ahí nosotros tenemos los textos que provee Isaías, los textos que provee el profeta Ezequiel, cuando habla acerca de este lucero, de este querubín protector grande. Fue lanzado fuera. No prevaleció. Es decir, mis queridos hermanos, este enemigo, el enemigo, el que lucha, el que tiene la lucha contra el Cristo, en el primer encuentro, en la primera batalla, es derrotado. Y como producto de la derrota es lanzado fuera. Fuera. Y miren ustedes el texto que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí hay un elemento que es muy importante en la comprensión que nosotros vamos a tener de Apocalipsis capítulo 13, pero también aquí hay un elemento, hermano, que es muy importante en nuestra vida diaria, ahora. En este momento es importante. ¿Y cuál es? Mis queridos hermanos, Cristo, Miguel, vamos a usar este término, Miguel es el gran triunfador y ha destronado completamente a Satanás, lo ha derrotado. Y entonces dice el verso que hemos leído, el verso 10, ha venido la salvación. Cristo ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos. Pero dejemos este texto y volvamos entonces al texto número 1. Del primer texto hasta el 6 hay una figura, la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. La mujer vestida de sol, que estaba encinta, dice la versión aquí, Reina Valera, que leo yo, una mujer que estaba embarazada, pero podríamos decir nosotros que estaba en los días de término de su embarazo, y ya estaba para dar a luz. Esa mujer, mis queridos hermanos, no es otra cosa que un símbolo del pueblo de Dios. En la Biblia queda claramente establecido que la mujer es símbolo de la iglesia, es símbolo del cuerpo de Dios. La mujer es la novia, Cristo es el esposo. ¿Ya? Entonces, esta es una figura de la iglesia. Y esta, mis queridos hermanos, la iglesia, dice, esta figura está representada por una mujer embarazada a punto de dar a luz. Y aquí hay elementos interesantes, a lo mejor pongamos la cintita aquí, vamos a leer un texto, mis queridos hermanos, vamos a tener que salirnos y leer un texto que probablemente ni siquiera necesitamos leerlo, porque lo conocemos de memoria, y que me refiero al texto de Génesis, capítulo 3 y el verso 15. Génesis 3:15, ¿ya? En la conversación que Dios tiene con Adán y Eva después que ellos han desobedecido. Este es un texto que nosotros conocemos bastante bien. Y hablando acerca de esto, dice el verso Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. ¿Y quién es la serpiente, mis queridos hermanos? Satanás. Apocalipsis la identifica. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, cuando aparece la mujer, el dragón enfrente, noten ustedes, es una clara alusión a la historia de Génesis capítulo 3. Entonces nosotros podemos entender ciertas cosas. El gran conflicto que comenzó en los cielos, ahora, Apocalipsis capítulo 12, bajo la figura de la mujer vestida de sol, que ya está para tener a su hijo, y el dragón, por otra parte, la serpiente antigua, entonces es una clara alusión, mis queridos hermanos, a la entrada del conflicto ahora en esta tierra. Y la entrada del conflicto ahora en esta tierra es una, digamos, estamos involucrados nosotros. Nosotros entramos en el conflicto. Satanás lamentable y tristemente nos involucra. Al involucrar a Adán y Eva, nuestros primeros padres, nos involucra a todos en el conflicto. Pero miren qué interesante, yo quiero volver, vamos a ir yendo y volviendo. Verso 10, vuelvo yo a Apocalipsis capítulo 12, espero no salirme mucho más para no confundirnos. Verso 10, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestros 10 días de noche. Verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Saben? Yo les voy a contar un poquito de mí. Siempre hablar menos de uno, hablar más del otro. Pero, miren, cuando yo me fui a estudiar teología, estaba Sergio en Chillán en ese momento. Cuando yo me fui a estudiar teología era mejor de lo que soy hoy día, pues, hermano. Usted podría decir, bueno, ¿qué le pasa a este caballero cuando hoy día debería ser mejor? Era un niño, era un niño. Y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención cuando yo llegué a estudiar fueron las semanas de oración. Recuerdo, eran hermosas las semanas de oración. Yo nunca había visto semanas de oración. Participé siempre en mi iglesia, pero semanas de oración como las que se hacían allí me impactaron. Me impactaron. Y normalmente el pastor que hacía la semana de oración hacia el final, adelante, y contaban un testimonio de cómo habían conocido a Dios, de cómo Dios los había transformado, los milagros que había hecho Dios. Y saben, yo tengo muchas ganas de pasar, pero ¿qué cuentos si Dios no ha hecho nada en mí? Yo siempre fui adventista, un muchacho bien protegido. Por eso le digo que antes era mejor que ahora. Un muchacho bien protegido, no teníamos las estímulos, las tentaciones que tienen los chiquillos hoy día. Entonces, yo recuerdo, hermano, que cuando yo era niño, no sé, preadolescente, probable 10, 12 años, yo empecé a tener algunos conflictos espirituales. Conflictos espirituales al nivel de que lo puede tener un niño. Entonces, yo me formé en un hogar adventista con con una buena formación espiritual, que se hacía culto, íbamos todos los sábados a la iglesia, mi mamá estudiaba con nosotros la lección de la escuela sabática. Yo tengo muy lindos recuerdos de eso. Pero yo me crié, hermano, bajo una estructura, y no fui yo solo, generaciones. Una estructura en donde uno llega a entender si uno es bueno, contento y lo bendice, y si uno es malo, se va a perder. Y piensen ustedes, por ejemplo, un muchacho de 13 años. Yo, permítanme que entre en este terreno. Después, esto lo aprendí cuando adulto, con una autoestima bastante baja. Y yo tenía conflictos porque yo era desobediente. Mi mamá me andaba a hacer cosas y yo no. O yo desobedecía. O en algún momento era rebelde, aunque no fui muy rebelde, pero en algún momento era rebelde. Entonces, cuando uno llega a la intimidad, en la noche, cuando se acuesta, va a orar, pero ¿qué? Si soy malo. Entonces, ¿saben cuál fue mi conflicto? Como yo manejaba los conceptos de la Biblia, porque me crié dentro de la iglesia, ¿saben para mí quién era el verdadero culpable? Y le llegué a tener hasta mala, Adán, porque él nos metió en este lío. ¿Quién nos metió en este lío?
Hermano, cuando usted iba a nacer, le preguntaron, ¿te gustaría ser santo o te gustaría ser pecador? Elige, tenemos dos opciones. No hay, pues. No hay. ¿En qué opción nacemos? Es la única. ¿Y cuál es la única? Somos pecadores. David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y esa expresión de David no quiere decir que la relación que produjo que él fue engendrado fuera pecado, sino que lo que quiere decir que él desde que lo engendraron ya era pecador. Entonces después, mucho tiempo, hermano, mucho tiempo, pasé mis años de teología, estas eran cosas que iban y venían, iban y venían. Después, mucho tiempo, llegué a entender. Y aquí, a mi parecer, mis queridos hermanos, hay una joya. Aquí hay una joya. ¿Saben por qué hay una joya? ¿Por qué? Porque este conflicto que finalmente se origina en el cielo, viene a la tierra y triste, lamentablemente, a través del engaño satánico, arrastra a nuestro padre. Y al arrastrar a nuestros primeros padres, arrastra toda su descendencia en una línea de pecado. Y esa línea de pecado es la que está viviendo usted y yo. Esa es la línea de pecado que nosotros tenemos que luchar. Ahí estamos, aquí estamos. Pero miren qué interesantes los textos. Los textos que aparecen, y me voy a permitir leerlos de nuevo, el verso 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y así, mis queridos hermanos, como para equilibrar el cuadro, podríamos decir, y así como nosotros podríamos decir, bueno, yo soy un pecador y yo no tengo responsabilidad porque nací con una naturaleza pecaminosa. Nací en un mundo de pecado, mis queridos hermanos, aquí está ahora la salida. Y la salida es gratis. La salida no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con mi obediencia, no tiene que ver con que yo sea bueno o no sea bueno. ¿Por qué? Porque dice el verso 11 que le han vencido por medio de la sangre del cordero. Ah, qué hermoso, hermano, qué alegría, qué gozo. Qué alegría, vuelvo a reiterar, qué gozo y alegría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, fuimos arrastrados voluntariamente a este conflicto y nos constituimos en pecadores, el Señor proveyó la salida. ¿Y la salida está en quién? En Cristo. Y noten ustedes aquí cómo vuelve de nuevo. ¿Y le han vencido por medio de quién? De la sangre del Cordero. Hermano, en el libro de Apocalipsis, la figura que más se repite para referirse a Cristo es el Cordero. Esa es la figura que más se repite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Satanás fue derrotado en el cielo. Cuando vino aquí a la tierra y se materializó el eterno plan de Dios y Cristo nace conforme a la Escritura, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, ¿cuándo nace Cristo? Cuando se cumple el tiempo. Y noten ustedes que cuando Cristo va a nacer, Satanás, bajo la figura de un dragón, se para frente al niño para devorarlo tan pronto como naciese. Y esto, hermano, llega a tener un grado de literalidad. ¿Se acuerdan ustedes la historia de los reyes magos, de estos sabios del oriente que dice la Biblia más bien, que pasan, visitan a Herodes, le dicen vamos en busca de uno, la estrella nos va llevando, es el rey, y el Herodes le dicen, oye, vayan, ubíquenlo y me vienen así para yo también adorarlo? ¿Cuál era la verdadera motivación que tenía Herodes? No era adorarlo. ¿Qué es lo que quería? Destruirlo. Destruirlo. Y esto es importante, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque en el Apocalipsis capítulo 13, donde aparece la bestia, que es el poder opositor al pueblo de Dios, la autoridad de esa bestia la recibe del dragón. Y noten ustedes que allí entra el imperio romano. Entonces, cuando se para el dragón para devorar, ¿quién? Satanás no usa otra cosa. El imperio romano llega a ser instrumento en las manos de Satanás para destruir a Cristo, tan pronto como naciese. Pero la vida de Cristo fue preservada. Y dice la Escritura que fue preservada ese hijo
fue arrebatado para Dios y para su trono. Interesante, mis queridos hermanos. Dice, yo al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Es decir, viene la protección de Dios. Dios protege a Cristo. Y entonces el dragón trata de ¿qué? De destruirlo tan pronto como naciese. Después apareciera finalmente que el dragón alcanza su victoria. ¿Y cuál es su victoria? Cuando lleva a Cristo a la cruz del Calvario. Cuando lleva a Cristo a la cruz del Calvario. Pero en realidad, mis queridos hermanos, cuando Cristo es llevado a la cruz del Calvario, entonces obtiene la segunda gran victoria de Cristo contra Satanás. La segunda gran victoria, mis hermanos, y él contra el dragón. Ahora, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? En el contexto de la salvación del ser humano. Miren, hermano, la profundidad de la gracia y la misericordia de Dios. Este es el eterno plan de salvación, que el apóstol Pedro cuando escribe dice que fue ideado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Dado este eterno plan de la salvación. Entonces, claro, dice Apocalipsis, dice Génesis capítulo 3, el verso 15, dice, mira, yo pondré enemistad, pero esta mujer, la simiente de la mujer, que según el apóstol Pablo en Gálatas es Cristo, la simiente de la mujer, él te va a dar un golpe en la cabeza, tú le vas a herir en el calcañar. Es decir, la muerte de Cristo no fue un golpe pequeño, porque la muerte de Cristo, mis queridos hermanos, ¿cómo diríamos eso? Y su muerte ahora asegura eternamente y para siempre la salvación del ser humano. Es por eso que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, la sangre derramada, Cristo crucificado. Podríamos decir, hermano, qué vergonzoso, qué victoria más grande de Satanás, llevar a la cruz a un hombre completa, total y absolutamente inocente, que no hizo otra cosa más que bendecir. ¿Hay algo más injusto que eso? Bueno, ese, hermano, es el acto de justicia más grande, porque Cristo no muere porque se une o se rodea de un grupo de traidores, que incluía incluso a uno de sus propios discípulos. No, hermano, no muere porque estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No muere porque detrás de eso hubo algunas conspiraciones de tipo política, como las hubo, sino que Cristo muere conforme al plan. Y esto en la Escritura está expresado de distintas formas. Probablemente, mis queridos hermanos, una de las formas más claras, más potentes, Isaías capítulo 53, escrito por lo menos 5 siglos antes. Isaías capítulo 53 narra específicamente la muerte de Cristo. Ahora nosotros entendemos que la muerte de Cristo, ¿qué es lo que es, mis queridos hermanos? A ver, voy a usar así, el boleto de salvación. Ese es el boleto de salvación. ¿Y el boleto de salvación para quién? Para nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde debe estar nuestro acento? Aquí está el punto. ¿Dónde debe estar nuestro acento? ¿Dónde? ¿En las injusticias de la vida? Mire, yo creo que todos nosotros, en algún momento, unos más, otros menos, depende cómo le haya tocado vivir, pero algunos más, otros menos. Todos nosotros, yo creo, hermano, en algún momento de nuestra vida, hemos llorado por por nuestras penas, por nuestras injusticias. Voy a usar palabras que a lo mejor pueden ser un poquito más fuertes, por nuestras miserias, mis queridos hermanos. Pero en realidad, nuestra vista no debe estar puesta en nuestra propia desgracia, en nuestra propia miseria, sino que nuestra vista debe estar puesta en quién, hermano, en Cristo. Nuestra vista debe estar puesta en el Cordero. Victoria. Es,
Es distintas formas de mirar un mismo evento. Y el Señor nos conduce ¿hacia dónde? Hacia la victoria. Hermano, la lucha en este mundo no es fácil. Probablemente a usted le ha tocado fácil. ¿Saben qué? Si yo quisiera, a veces me asusto solo yo. ¿Saben por qué? Porque si ustedes me permitieran hacer un análisis de mi vida ha sido bastante tranquila. A veces cuando uno sale a visitar, conversa con gente, han tenido momentos tan duros, tan tristes, tan injustos en la vida. Han sido causa de humillación, de abuso, de atropello. Digo, mis queridos hermanos, todos hemos sufrido eso. Pero la invitación es poner la vista ¿dónde? En Cristo. Hermano, no se olviden, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es por nuestros propios esfuerzos, es por medio de quién? De la sangre del Cordero. Pero continuemos, hermano. Mire, continuemos, porque estoy casi entusiasmándome. Yo cuando hablo por ahí le digo, ¿saben qué, hermano? Un buen predicador tiene que predicar como máximo media hora. Más de media hora hasta allá está, ¿no? Y hoy día estoy rompiendo todo. Pero ustedes entienden, me entusiasma un poco este asunto y vamos a ir a un par de pensamientos más, mis queridos hermanos, que son muy importantes. Miren, verso 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Saltémonos, mis queridos. Verso 14. Verso 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas como de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía, lo conocemos bien, es la profecía de los 1260 días. Aparece en el libro de Daniel y aparece en el libro de Apocalipsis. Este periodo está mencionado en Apocalipsis capítulo 12 y está mencionado en Apocalipsis capítulo 13. Y está expresado como 1260 días, está expresado, hermano, como tiempo, tiempos y medio tiempo, y también está expresado como 42 meses. Es exactamente el mismo periodo que históricamente nosotros lo hemos interpretado siempre, desde el año 538 hasta el año 1798. Y está el 1260 días. Ahora, ¿cómo mirar esto? Porque mañana lo vamos a ver. Esta en la Biblia, hermano, está mirada de 2 puntos de vista. Pero yo quiero hoy día resaltar solo uno. ¿Y cuál es ese uno? Que tanto el verso 6 como el verso 14, que hablan exactamente del mismo periodo, solo que en el verso 6 lo menciona como 1260 días y en el verso 14 lo menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo, que es exactamente el mismo periodo. Noten ustedes, en los dos está resaltado que la mujer es llevada al desierto y protegida. Noten ustedes que es un tiempo en donde Dios protege a su iglesia. Dios protege a su iglesia. Entonces, tengámoslo presente porque mañana vamos a volver sobre este tema. En donde Dios protege a su iglesia. Y esto probablemente es una de las verdades grandes, mis queridos hermanos. En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, Dios protege a su iglesia. Por supuesto que Satanás tiene algún grado de alcance, tiene algún grado de éxito. Podríamos decir nosotros, Satanás en algún sentido nos toca, pero en términos generales y específicos, Dios protege a su iglesia. Mire, ¿se imagina usted qué sería de este mundo? Si este mundo quedara suelto exclusivamente a las manos de Satanás. Este mundo, mis queridos hermanos, con todos los problemas que tiene, si usted quiere llamar la pandemia, lo último, la joya de los últimos días, el conflicto que renace entre Israel y la franja palestina, Hamas, donde se están tirando bombardeos y están muriendo día a día. Los conflictos en África, el hambre en algunas partes del mundo. Con todo eso, hermano, y estoy tocando algunas cosas, podríamos hablar mucho más. La delincuencia, el flagelo de la drogadicción, cómo hay personas en determinadas partes del mundo que tienen que huir de sus países porque están viviendo situaciones pero caóticas.
aquí mismo en Latinoamérica, en Asia, en Europa, refugiados por miles. Con todo eso, mis queridos hermanos, el control de este mundo está en las manos de Dios. ¿Y saben por qué? Por causa de su iglesia. Porque Dios protege a su iglesia. Por causa de su iglesia. Es cierto, algunos de nosotros somos tocados, pero Dios protege a su iglesia. Y entonces Dios protegió en ese tiempo, en el año 538 y 1798, protege las mujeres llamadas, que tienen dos alas como de la gran águila, volar al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto va a ser protegida. ¿Qué es lo que ocurre, mis queridos hermanos? 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón que lo había echado de su boca. La interpretación, diríamos, que más se ve de esto del río, tiene que ver fundamentalmente, mis queridos hermanos, con toda la enseñanza bíblica, no, ¿cómo decía? La enseñanza doctrinal corrupta, corrompida, adulterada, que tomó forma en la Edad Media. Y de eso podríamos hablar mucho. Pero ¿qué es lo que hace, mi querido hermano? La tierra se tragó a ese río. ¿Saben qué es interesante notar? Ustedes saben que ahora esto se ha comprobado históricamente. Hermano, desde los tiempos de los apóstoles al término del primer siglo, hasta que podríamos decir nosotros, termina. Ponga usted allí, por ejemplo, en el siglo XVI con la Reforma. Y ya empieza a haber luz, el Lutero hace la primera traducción del Nuevo Testamento de Alan y empiezan a traducirse a la escritura, varios eventos, acontecimientos históricos que se van dando, se inventa la imprenta, por lo tanto la Biblia se empieza a hacer más asequible. Hermano, durante todo ese periodo, y hay investigaciones de tipo histórica, durante todo ese periodo hubo hombres y mujeres que se mantuvieron fiel al mensaje y a la doctrina del Nuevo Testamento. Justificación por la fe, incluso la observancia del sábado. Incluso la observancia del sábado. Es decir, a pesar de que se vino como un río, así como una inundación, pero de esa tremenda, donde se desborda un río con doctrinas falsas, la iglesia en el desierto, escondida allá en las montañas, la iglesia se mantuvo fiel y siempre tuvo, queridos hermanos, el conocimiento fiel de la doctrina y de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Entonces aquí llegamos al versículo 17, que para nosotros los adventistas del séptimo día es un versículo muy, pero muy, muy importante. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque dice la escritura, el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cada vez que el dragón persigue a la iglesia, el verdadero sentido, la verdadera lucha del dragón contra quién es contra Cristo. Pero el dragón ya no tiene opción de estar en la presencia de Cristo. La última que tuvo fue ya no tiene más opción de estar directamente en la presencia de Cristo. La única opción que tiene de luchar contra Cristo es luchar contra quién, contra la iglesia. Ahí está el punto. Cuando uno entiende esto, yo lo miro desde mi perspectiva, cuando uno entiende esto no se le abre un pe. Ahora entiendo. La lucha verdadera no es contra mí. La lucha verdadera es contra quién? Contra Cristo. Por lo tanto, si la lucha es contra Cristo, ¿dónde debo esconderme yo? En Cristo, pues. Y si nosotros encontramos que Cristo ya venció en el cielo, Cristo ya venció en la tierra, mis queridos hermanos, Cristo tiene todo el poder para vencer en nuestra vida también, para vencer en nuestro corazón, para vencer en nuestras luchas. Entonces dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten ustedes, la persecución de la mujer
la persecución de Satanás contra la iglesia, al término del periodo de los 1260 días, o de tiempos y medio tiempo, de 1798, dice, es contra la mujer, pero específicamente contra quién, contra el resto de la descendencia. Lo que se ha mencionado mucho, contra el remanente, un remanente, lo que queda, un pequeño grupo del gran remanente de cristianos. ¿Y qué características tiene este remanente? Este remanente guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermano, este texto, junto con otros del libro de Apocalipsis, es el que le da la base profética a la iglesia adventista del séptimo día. Y yo creo que, yo siempre digo esto, hermano, y esto no es por mérito nuestro, no es por mérito de que tuvimos un puñado de pioneros a la mitad del siglo XIX, muy consagrado, muy estudioso, muy inteligente. No, mis queridos hermanos, esto es plan de Dios y es don de Dios. No tiene que ver con nosotros. No lo hemos producido nosotros. No es mérito nuestro, solo de Dios. Y en esta noche nosotros podríamos, los que estamos conectados en esta noche, ¿no? En esta noche nosotros podríamos alabar a Dios, porque en su gracia y en su misericordia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra flaqueza, el Señor nos ha llamado, no solo para que conozcamos la salvación en los méritos de Cristo, sino que el Señor nos ha llamado para que formemos parte del remanente, es decir, parte del pueblo de Dios, del último tiempo del mundo. ¿No le parece solemne? ¿No le parece solemne? A mí me parece solemne. Porque saben, hermano, yo ningún mérito propio para formar parte de este gran movimiento, de este movimiento profético que Dios ha levantado con una misión especial y con un propósito especial. Un abrazo, que Dios les bendiga.